Hola amigos, buenas, ¿cómo están? Comenzamos el noveno episodio de Esto no prendió, un programa en el que estoy recién inmiscuyéndome. Bueno, hoy día nos acompaña como originalmente era nuestro amigo Daniel Barril, que no estuvo en el programa anterior. Hola Daniel, ¿Cómo periodista, estás, Gonza? muy bien, aquí estamos súper bien. Qué gusto verte a ti. Eso, igual pues amigo. Y a nuestro querido Johnny Chats, que ya lo hemos muerto de la risa y que no se presentó en el programa anterior, así que había mucha gente que no sabía quién diablos era ni cómo se llamaba. No hay problema, que manden sus mails y les mando mi currículum. Por si encuentro alguna pega, alguna cosa en esta época. Johnny es profesor de historia y bueno, tiene también otro tipo de negocios los que ganan un poquito más. Y yo soy Gonzalo López, periodista, escritor, profe de yoga, papá, por sobre todas las cosas. Eso es Me cierto. encanta. Eso es Bien. Hoy, cierto. hoy vamos a conversar sobre Brasil. Nuestro amigo Daniel nos propuso ver un documental que se llama La democracia en peligro. Y bueno, vamos a dejar a Daniel para que nos comente de qué se trata el documental y para que nos introduzca y luego, bueno, soltamos las lenguas y conversamos de lo que se nos ocurra. Ya, Daniel, cuando tú quieras. Súper. Eh, Primero, feliz de retomar esto. Creo que es un buen estímulo este de jugar con una película o algún estímulo del libro o canciones. Me imagino que por ahí voy a ir yo por lo menos para hincharlos y derivar desde ahí alguna conversación entretenida. Sí, la película se llama en español y está en Netflix, se llama El filo de la democracia en peligro en el nombre en portugués. Es de una directora que se llama Petra Costa. Petra Costa también es la guionista del documental y yo lo vi hace un rato largo ya, lo volví a ver ahora en ocasión de esta conversación y me llamó mucho la atención por dos cosas. Bueno, el documental es bien ambicioso, ¿no? Intenta hacer una retrospectiva de los últimos 30 años de la historia política brasileña eh, Y más. y más, pero el punto de partida, y es lo que a mí me fascinó en términos de factura, es que hay una apuesta de documental que está muy en boga ahora, pero que en la época en que lo hizo, que fue hace como un año y medio atrás, estaba como recién empezando a generarse, que tiene que ver con con la primera voz, con hacer el relato desde la experiencia biográfica. Y, y contar, en este caso Petra cuenta en primera persona toda su historia familiar y en el contexto de historia familiar va colocando una serie de datos históricos, políticos, de lo que fue o lo que derivó en el 2016 con lo que para algunos, y me incluyo, fue un golpe de Estado al gobierno de la Dilma Rousseff. Pero ese es el dato político, bueno, y de eso como deriva a- a la amenaza del autoritarismo en genérico, en la época en que está hecho el documental, Bolsonaro estaba, si no en campaña, todavía no asumía como gobernante. Pero sienta efectivamente las bases en términos políticos, que es una de las lecturas posibles del documental, ¿no? Como una de las consecuencias de de todo el devenir del impeachment a Dilma Rousseff, perdón, y todo el periodo anterior de los gobiernos del PT, como parte de lo que fue generando este punto de filo, ¿no? O de estar en el borde de un colapso democrático. Esa es una lectura que da para conversar mucho. La lectura que a mí me interesa también remarcar es como la lectura estética y la cineasta, digamos, ¿no? O de la perspectiva de cuál es la apuesta cinematográfica con el documental. Y hace un muy buen retrato de Lula, hace un retrato que es muy interesante en términos de de la cámara. No pretende ser objetivo, lo que también es una apuesta súper interesante, y creo que también es una tendencia ya, sino que habla con mucha honestidad de su historia familiar. Y yo empatizo mucho con ese estilo porque estoy trabajando en eso también respecto de Nicaragua, por ejemplo, del poder contar una historia desde la perspectiva familiar, personal, pero tratar de intentar al menos generar una lectura política de lo que fue una historia particular y a partir de eso las consecuencias de esa historia. Entonces, eh, yo lo he visto dos veces, ustedes no sé si lo habían visto antes.
No. Así que me Never. gustaría que escucharlos, a ver qué les pareció, cómo lo sintieron, cómo lo viajaron, porque es un documento largo, ¿no? Es un documental que dura casi 2 horas y media, creo. Entonces, y es bien intenso en términos de los hechos. Ujú. ¿Qué les pareció? Johnny, Yo, wow, ¿Mm? ya. Mira, a mí no me gustó, si es por ponerme en blanco o en negro, me disgustó más que me gustó en términos de muchas cosas. Eh, lo comparo mucho con con un estilo, como hablaba Barril, que hablaba de estilos de documentales. Eh, lo comparo mucho con American Factory, que es un documental que me encantó. No sé si ustedes lo han visto ya. ¿Lo han visto alguno de los dos? No. eh, en Sí, que en que no, tampoco es imposible un documental o cualquier obra que sea neutral, ni objetiva, ni nada por el estilo, pero sí hay un intento de que el relato, que la historia se vaya contando sola, de que los protagonistas hablen y de que más o menos uno en la cabeza, el espectador, frente a la obra, digamos, se vaya formando sus propias opiniones. Queda muy abierto, o sea, tú podéis decir, terminar ese documental que quizás el que yo proponga para la próxima vez, digamos, podéis terminar diciendo, oye, pucha, qué interesante el desarrollo de China y qué bueno que se exporta al mundo ah, te refieres esta a American disciplina, Factory. American Ya, Factory, ya. o puedes terminar diciendo qué terrible el mundo que viene en el futuro, o sea, puedes sacar muchas conclusiones. En cambio, en este documental, como que Ahí te vienen a buscar, el ¿viste? mensaje, el mensaje, el mensaje ya está planteado. O sea, nos quiere contar, digamos, cómo una élite económica tiene coaptado a un país y en el fondo ha titiriteado, digamos, a los diferentes a los diferentes presidentes, los sube y los baja cuando quiere y todo el cuento. Entonces, a mí personalmente eso no me dice nada, porque podría ser que esa fuese la tesis de fondo, pero que fuese interesante, o sea, que en el fondo que me aportara algo. Pero, pero francamente a mí no me aportó nada, es como que ya sabía todo lo que venía, digamos, no tenía matices, iba duro, digamos, al callo. Eh, Ahora, en términos de imagen, siempre es interesante verlo, en la secuencia que hace y todo el cuento, pero a mí francamente no me dijo nada, nada en particular. Y lo encontré bastante panfletario en muchos aspectos. Esa fue mi sensación, no quedé contento con el documental, no sentí que me aportó un punto de vista, por ejemplo. Eso, no sé cómo lo viste tú, Gonza. Em, bueno, yo me entretuve. A mí me pasó una cosa bien especial porque yo era periodista del área internacional de un diario cuando, cuando comenzó, digamos, todo, o sea, en los años de Lula y Dilma, ¿no? Mucho antes de Bolsonaro, pero me tocó, digamos, cuando asumió Lula, estar ahí y cubrirlo. Por lo tanto, estaba como bien informado respecto de lo que pasaba en ese tiempo. Ahora, a mí me parece el documental me parece un trabajo de relojería de primera calidad, o sea, en términos técnicos es maravilloso. Tiene unas imágenes que tú dices, bueno, ¿cómo las sacaron? ¿De dónde las sacaron estas? ¿No? ¿Cómo fueron capaces de meterse ahí y obtener esto? Que eso es bonito cuando uno ve un documental, que es la gracia de un documental, ¿no? Em, Creo sí que hay una tendencia, pero no sé si me molesta. Yo creo que lo interesante del documental es que te plantea una conversación que va más allá de Brasil. Yo leía no hace mucho a un experto sueco que decía que en general las economías del mundo en este minuto, todas, son oligárquicas. Es decir, nosotros vivimos pensando que la mayoría o que una buena parte del planeta, digamos, vive en democracia, básicamente en Occidente, pero en realidad son oligarquías. Y hay una frase que me quedó dando vuelta del documental que vimos, donde se cita a un pensador griego, lamentablemente la documentalista no cita el nombre, pero la frase es interesante, dice,
las democracias funcionan hasta que las oligarquías se sienten incómodas. Y eso es interesante, eso es súper interesante porque a fin de cuentas lo que hace es definir de alguna manera la forma en que realmente funciona el mundo, ¿no? No es solamente Brasil, en este caso sí, es Brasil, evidentemente los brasileños siempre se miran mucho para adentro, es difícil que los brasileños miren para afuera también, pero, pero yo me imagino que hoy día, por ejemplo, después de la votación en la Cámara de Diputados, la oligarquía chilena está incómoda. Entonces, es algo que, digamos que es interesante de plantear. Sí. Lula y su gente, el Partido de los Trabajadores, bueno, toda la gente que lo siguió, se metió al juego, lo jugó, no los deja como blancas palomas el documental, pero aparentemente lo jugó mal. O sea, no, aparentemente lo jugó mal. Entonces, bueno, una de las preguntas es cómo se hace para jugarlo bien o si el juego se debe llevar hacia otro tipo de deporte, distinto del que plantean, digamos, las economías y las políticas a nivel mundial. A mí me interesa porque América Latina funciona igual, porque tenemos una especie como de patrimonio que compartimos y yo no veo gran diferencia. En el documental se habla de que son 9 las familias que dominan Brasil, en Chile parece que son 4 o 5 por ahí, y eso es interesante, funciona muy parecido. Mm. Eso. Sí, no, súper interesante. Sí, son lecturas posibles. Yo creo que una de las gracias que tiene el documental es justamente esa. Cuando, si no conoce, primero es súper complejo introducirse en la historia de los países, digamos, y poder, es como tratar de entender el peronismo en Argentina y entender la trayectoria del PT en Argentina o del PRI en México. Tienes ahí una caja de Pandora que si no eres o si no estás vinculado a esa idiosincrasia y a esas lecturas es sumamente complejo y es súper interesante tratar de desde afuera como uno como foráneo poder introducirse y tratar de meter la cabeza en esa dinámica y lograr comprender hasta que te dé la capacidad de comprender, ¿no es cierto? Y obviamente no puedes dejar de contrarrestarlo con tus propias experiencias como en este caso como chilenos, ¿no? Y yo coincido con la lectura de Gonzalo en el sentido de las similitudes, ¿no? De las estructuras de, de poder que están presentes en América Latina en general, que es una vieja historia. Se está perdiendo el Gonza, pero dijo que volvía, sí que Sí, se creía que volvía. es que como te encontró razón, tuve que apretar un botón especial que tengo acá. Claro, no me Ujú, extraña. ujú. Mm. Y lo otro que me gustó para seguir mientras lo esperamos, aquí me está avisando que se desconectó, así Ujú. que lo vamos a esperar. Es el tema biográfico. Yo, a diferencia de lo que tú dices, Johnny, no le veo complacencia. Yo creo que es re jodido el viaje que hace ella, ¿no? Porque ella tiene una historia familiar. ¿Qué es lo que a mí me motivó en términos para poder elegirlo, como te decía? El viaje que hace ella es súper autocrítico. Viene de una familia de izquierdas, con papás y mamás que estuvieron en la resistencia a la dictadura brasileña con mucha fuerza, que fueron víctimas, que estuvieron encarcelados, torturados, y su parada ahí volvió Gonza. Bien. El Johnny te echó. Eso fue lo que acaba de confesar. Dijo que sí. Cuando no me gustan tus opiniones, tengo acá Claro, un WC, se llama el botón que tengo acá. claro, Ujú. claro. Oye, cortito, para resumirte, no te vayas de nuevo, pues Gonzalo, ahí Es sí, una palanca, es una palanca. claro, Una palanca. Sí, sí, algo está pasando, no sé qué, bueno, qué pasó, no sí. sé, No, una yo quiero palanca. Sí, subrayar eh, voy a, mo- dale. Oh, está voy a con, mover, voy a moverme y voy a ver si cambiando de lugar ando mejor. Dale. dale, Nosotros seguimos por mientras. sí. Bueno, ese contraste, pues, el contraste biográfico, el darte cuenta de que cargas con una historia, de que Ujú. tienes una historia de tus padres y de tus abuelos, y esa historia obviamente tiene una perspectiva política, una tendencia, como decía el Gonzalo, y cómo la pone en juego de manera muy honesta, ¿no? Y va tomando sus propias conclusiones y sus propias decisiones y trayectorias.
Entonces Sí, eso es muy, a mí me gusta mucho como sí. ejercicio de registro documental. Es que Yo creo que hay que saben... verla. Mm. No le hagan caso al Johnny, véanla. No, véanla. Yo creo que véanla de todas maneras. Yo creo que todo hay que verlo, digamos. Sobre todo si uno se quiere... es un punto... es que, claro, es que depende de lo que tú estás esperando. Esto es un punto de vista, ¿ok? Siempre es un punto de vista, pero esto es un punto de vista estructurado, digamos. Desde mi punto de vista es como un círculo que tiene pocos matices. Pero Ujú. yo creo que te hace harto sentido a ti, Barril, porque justamente tú conecta un poco con tu historia también, ¿cierto? Que es la Totalmente. historia de muchos amigos, de muchos conocidos. Eh, pero a mí personalmente me parece una historia predecible, o sea, predecible en el sentido predecible la opinión que está formada ahí, donde una elite que en el fondo una cosa un poco maniquea. Vemos a Lula llorando por su mujer que murió, digamos, unos cuantos minutos, como podríamos ver un documental que hizo el hijo de Bolsonaro, te estoy inventando, digamos, y que puede mostrar a Bolsonaro cuando lo acuchillaron y cómo sufría y toda la cuestión. Entonces, a mí esas cosas no me dicen mucho. Por ejemplo, yo lo comparo mucho con el documental de Patricio Guzmán sobre Allende, que me parece tremendo, o sea, y me parece súper interesante porque todos sabemos lo que piensa Patricio Guzmán, pero pone a Allende, hace un juego con Allende y lo pone desde la perspectiva de un demócrata, prácticamente un liberal, aparece otro Allende, propone otra cosa, digamos, sorprende, digamos, entra por otro lado, entra por el camino por otro lado. Y a mí eso me es mucho más interesante. Esto es desde una perspectiva personal, digamos, de lo Sí, que yo espero ahora, de una obra, digamos. No que me mm, cuenten la historia, sino que me dejen interpretarla, digamos. sí, en ese sentido se parece más al otro documental sobre Allende que hizo su nieta. No sé si lo vieron, Es Mi abuelo Salvador. buenísimo, sí, es que Sí. hay... Ahí hay una apuesta similar a la que creo que intenta Petra Costa con Al filo de la democracia, sobre todo en la primera hora y media de documental, ¿no? Luego ya se instala obviamente por el caso del impeachment, se instala en ese contexto pero su cercanía con Dilma Rousseff es muy interesante, por ejemplo, cómo grafica esa cercanía, ¿no? Porque ahí hay una amistad personal familiar, pero al mismo tiempo es la presidenta y al mismo tiempo tiene una frialdad y una distancia que no le permite a ella resolver ese cruce, ¿no? Es como la tía que ahora es presidenta, ¿no? Y esas teclas, esos guiños son los que a mí me parecen muy interesantes en el ejercicio que hace para poder contar la historia de su país. Pero, Yo creo que no, o sea, yo creo que, y es lo último que digo, yo creo que Ah, coincido no. contigo de que hay un matiz, de que no hay matices, digamos, de que es muy concreta en términos de su posición y claro, del el objetivo que busca instalar como, no sé, como convicción de lo que interpreta de lo que sucedió en la historia de Brasil. Pero es re interesante eh, hacer el juego de mirarlo comparándolo con una serie de ficción como el mecanismo, que no sé si la han visto. no, yo no la he visto. Ya, Sí, yo te lo vi. sugiero que veas el mecanismo y que hagas la comparación en términos de, siendo una historia de ficción, que pololea muchísimo con la realidad, de hecho uno puede identificar claramente a los personajes, se parece mucho a los archivos del Cardenal que dieron acá, ¿m? Donde tú sabías quién era quién, tenían otros nombres, pero sabías quién era cada uno de los personajes. Sí, esa la vi. Y donde hay un cuestionamiento durísimo a Lula, digamos, ¿no? Ahí lo instalan como un corrupto, pero así de tomo y lomo, ¿no? En Como el parte de una mecanismo. mafia en el Sí. mecanismo, Ah, claro. Entonces, el contraste con esta historia, que lo sigue casi como una cámara que lo acompaña, las imágenes de archivo, permiten comprender a un personaje que es sumamente complejo y muy fascinante en términos biográficos, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció un logro de esta pieza, pero te ¿no? puedo, fíjate que yo comparándolo con mi amigo, con mi abuelo Allende, creo que, ¿cómo se llamaba? Así se Sí, llamaba. sí, Fíjate que no veo lo mismo que tú, en el sentido de que encontré que siendo la nieta de Allende, no era una apología de Allende no, pues en absoluto. ni ponía una tesis. Tampoco estaba denostando el personaje, ni mucho menos, ¿cachai?
pero ponía a la gente a hablar. Y lo interesante es que cuando ponía a sus parientes a hablar sobre Allende, me acuerdo que había un momento que era muy impresionante en que no sé si era la Isabel Allende que dijo, que decía mientras comentaba, decía, en esta casa siempre había gente, y dio a entender como que había gente pero siempre estaban solos. O sea, la magnitud del personaje eh, apagaba la vida Es, familiar. Y es eso muy potente. y eso es muy... Pero, ¿cachai? Que esas lecturas es lo que yo eché de menos en este documental. Porque en este documental hay una historia de alguien que piensa de una determinada manera y que tiene una historia familiar y lanza la tesis. Y la tesis se mantiene derechita, o sea, es la oligarquía que pone a los personajes y que y que finalmente queda una historia, siempre van a terminar ganando y te muestra acá en el Congreso en Brasil, te muestra esto, cuando empieza a mostrar quiénes construyeron esta cuestión. Entonces, la verdad es que, claro, si yo quiero saber cómo es la historia de Brasil y en términos técnicos, la calidad del documental, impecable. En términos narrativos, lo que les he dicho, digamos, no me dijo mucho más que una opinión de alguien que tiene una posición política muy, no muy centrada, muy específica, Def- digamos. Ujú. Definida, claro. Muy definida. Ujú. Gonza, Dígame. No, yo mientras escuchaba a Johnny pensaba en que en realidad el documental no termina con la oligarquía ganando, y de hecho no es el final del documental. En el final del documental, la documentalista lo que pregunta es cómo empezamos de nuevo. Yo creo que, de hecho, debe ser una de las últimas frases que dice. mm, Y a mí me parece eso bien interesante, y no porque yo quiera empezar de nuevo un movimiento político específico, sino que porque eh, plantea que en realidad las cosas se hicieron mal. Ella en ningún momento, yo creo que no los exculpa, ¿ah? yo creo lo mismo. No veo eso en el documental. No veo no veo una glorificación de Lula, y Dilma me parece que también están. Dilma es un personaje rarísimo, súper difícil como de tomar, como de aprehender, ¿no? Aprehender con H. Mm, Em, es difícil de definir. Eh, es uno de estos personajes que no quiere estar, pero bueno, a fin de cuentas, como que su responsabilidad política y su responsabilidad como miembro de una organización política la obliga a seguir el mandato de este, porque de hecho lo dice ella. Lula toma una decisión y no le pregunta a nadie. Lula no habla, Lula no conversa. Chuta, te lo dice todo eso de un, de un personaje así. No te está diciendo, digamos, es más parecido a Lech Walesa que a Clotario Blest. No sé si entienden sí, buena mi, analogía. mi analogía. Em, sí, por supuesto. A ver, lo que pasa es que a mí no me molesta el hablante, no me molesta el escritor que hay detrás, El ¿no? narrador. No me molesta, porque te lo planteas desde el principio, ¿sí? Te lo planteas desde el principio, te está diciendo desde el principio, oye, esta es mi familia, Eso es Mm, verdad, ¿eh? O sea, no ¿verdad? hay mm, conejo, no muy saca un Y, conejo honesto. del saco. Es muy honesto, sí, y, eso y lo a- y a- reconozco. y además te Ujú. muestra a ella chiquitita, a ella una guaguita, una niñita, no me acuerdo si es muy chiquitita o es una guaguita, eh, y ya participando en protestas, ya movilizándose. Y te habla muchas veces del sueño de la izquierda y te habla del sueño de la izquierda, más allá de que yo esté de acuerdo o no, que no es lo importante aquí, porque es que no me parece que haya gato encerrado. Eso es cierto, concuerdo Eh, contigo. entonces, no es que defienda tampoco el documental, yo no sé si encontré un gran documental, creo que está desde muy buena factoría. Es como en esos neurobiólogos chinos que hicieron el coronavirus. No, por favor. No, por favor. Son secos, o Oye, sea, no se nota. ¿sabéis lo que me llamó? A ver, hay dos cosas que les quiero proponer, digamos. ¿Cómo andamos de tiempo? Nos quedan 5 minutos. Ah, queda súper poquito. Nos quedan 5 minutos. Que Dale. bueno, bien que seamos sintéticos. Eh,
Una cosa que me pareció súper interesante es que hoy día estuve escuchando las votaciones en la Cámara de Diputados, eh, y, y después vi el documental y veía las posiciones de la gente, los pro PT contra el PT, digamos, anti-PT. 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 En Y Argentina es difícil, es complicado decir eso. ¿Por qué? ¿Anti-PT? No, no, no. Chuta, Tranquilo, dale, estoy dale. lento, Sigamos. estoy lento. Bien. Salgamos de ahí, salgamos de ahí. Salgamos de ahí. Eh, y, y claro, no hay entre estos dos polos, que en Brasil es mucho más claro. O sea, Bolsonaro ganó, eh, tenía un tremendo apoyo popular, digamos, era una sociedad realmente dividida. En Chile no, o sea, claramente en la discusión de hoy día la gente está por el fin de la AFP y todo ese cuento muy sólidamente, pero el contraste de las visiones, digamos, de la favor y en contra, la brecha impresionante que hay entre una visión y otra, me fueron, me pareció una similitud, digamos, Sí. era La como la polarización. polarización era un discurso, era como escuchar, Además, era como sí, porque escucharlo en Te cierto modo resonó, claro. me resonó. Muchas gracias sí, por ponerme sí, las palabras que me faltan. sí. Lo que pasa es que además el discurso de la derecha acá en Chile carece totalmente de argumentos. O sea, es indefendible el sistema. No hay cómo defenderlo. Pareciera que estuviera muy defendido porque aparece mucho en los medios de comunicación y porque aparece mucho personero tratando de definirlo. Pero la verdad es que es indefendible. Así como las acusaciones en Brasil también tampoco tenían asidero. Entonces también es un discurso vacío. Mm. Yo temía, yo temía que hoy día ocurriera, digamos que hoy, o sea, yo no temía, sino que estaba seguro de que esto del 10% de la AFP hoy no pasaba. Estaba seguro. Y estaba seguro de que hoy no, de que hoy teníamos a la gente en las calles quemando buses, digamos, ¿no? Sí. Me parece, no sé si esperanzador, de repente es una movida política súper obvia, porque la verdad es que en esta votación la derecha se juega la opción presidencial próxima y no queda tanto. Eh, y si tú te tiras, si tú te echas a una ciudadanía que está sobre el 90% a favor de que se termine el sistema de FP, cero posibilidades de ganar nada en la próxima elección. Mm, qué temón, qué temazo, que estamos grabando el 15 de julio, histórico 15 de julio creo yo, ¿Sí? eh, porque es un tema enorme. Sí, es Yo, un tema yo tengo enorme. también sí, un tema grandote que no da para los 2, 3 minutos que nos quedan, pero está la gente a favor de que se acabe el sistema de FP como está, pero sigue pensando que la capitalización individual es la forma de generar pensiones. Uy, Es muy claro, complicado, ahí entra es ahí. muy complicado. Ese tema es súper interesante, digamos, y hay mucho que cortar. Oye, bueno, me va a tocar a mí la próxima vez proponer la película. Recuerda, Se las digo desde ya. Les va a costar encontrarla a ustedes sobre todo, pero yo le voy a decir a la gente que nos escucha, eh, el pájaro canta hasta morir, se llama. Son 50 capítulos. No es verdad. no, la verdad es que es la historia de Uganda en el siglo XVII. Raíces, Claro. raíces. Claro. Vamos Oh, a... raíces maravillosas, raíces Junta maravillosas. Quinte, Junta Se nos Quinte. cayó el carnet, pero así al suelo con eso. Ya, Bonanza, no sé, ya. Bueno, Bonanza, El eh, Gran Chaparral. el gran gran chaparral, chaparral. eso. Ya, Yo pues, sí, temo la elección de Johnny Chatz, la temo, realmente me asusta. témanme. La, Me la esper- gusta la eso, me esperaremos. gusta, me Esperaremos. gusta. Lo importante es que podamos encontrarla y que la gente y que la gente que nos ve o que nos escucha también puedan Mira, encontrarla luego con facilidad. lo más importante es que la mamá de Barril, que se aburrió con la película anterior, Saludos, ella lo... saludos Betty. Saludos Betty. Saludos. Propon tú Ya, el documental y yo veo cualquier cosa. Estoy entregado a ti como fan de este programa. Ya pues muchachos, eso, que estén muy amigos, bien, un muchas agrado. muchas gracias por Gracias. visitarnos en este contacto web, en este ejercicio
pseudo político intelectual para el chuleteo, que cada vez esperamos que se vuelva más entretenido. Por último, que genere conversación entre otras personas, entre otros Excelente. amigos, entre otros, y ojalá entre gente que no nos conoce. Ujú. Ojalá No que le no. hagan caso, no le hagan caso a Chats y vean el documental, Al filo de la democracia. Otra cosa. por No, último, véanlo. Yo nunca véanlo, dije que no lo vean, véanlo. Hay véanlo que Véanlo verlo. y troléenlo después. y estén de Véanlo. acuerdo con Chats, da lo mismo. No, es súper importante que lo vean, porque así ya después cuando proponga otro documental barril ya no lo van a ver. Entonces así tienen un punto de referencia. Es verdad. Ya, Pero hasta ahora, muchachos. y Muchas gracias. tenemos que reivindicarnos porque la primera película no le gustó a ninguno. El documental tampoco. Vamos avanzando. Vamos Eso Así que vamos. la próxima avanzando. tratemos que Vamos. tenga Eso. Que nos algo de gustan los resonancia. tres. Ya. Vale. Un abrazo, muchos Un cariños abrazo. y que estén bien, muchachos. Igual, Cuídense amigos. mucho. Cuídense mucho, amigos.